Hemos mudado toda la familia a otra ciudad. A mi padre le ofrecieron un buen trabajo, así que tuvimos que trasladarnos al otro extremo del país. No estaba contento con estos cambios, pero no tenía más remedio. En la escuela, las cosas no resultaron tan mal. Mis compañeros fueron amables conmigo y pronto nos hicimos amigos. A pesar de todo, echaba de menos mi hogar, por lo que a menudo me sentía triste. Cuando nos encontramos nuevamente con Claire, mi compañera de clase y nueva amiga, ella quiso apoyarme. Para distraernos, Claire propuso ir al centro comercial. Yo no me opuse. Pasamos un tiempo divertido. Recorrimos muchas tiendas, fuimos al cine y nos montamos en atracciones. Al final, decidimos visitar un laberinto de espejos. Al principio íbamos uno detrás del otro para no perdernos. Luego, poco a poco, nos separamos y vagamos solos por el laberinto. Normalmente, estos lugares ocupan poco espacio, pero debido a ilusiones ópticas parece que son mucho más grandes. Cuando me familiaricé con el laberinto, noté que se distinguía de los demás por su gran tamaño. Había muchos recovecos en toda su extensión, donde era fácil perderse. Anduve por allí durante al menos una hora. El laberinto me fascinaba con su atmósfera. El amplio espacio con muchas esquinas estaba débilmente iluminado por luces de neón. En algunos lugares parpadeaban o se apagaban y volvían a encenderse. Avanzaba casi a tientas, apenas distinguiendo entre lo que era espejo y lo que era espacio real. Al final me encontré en un callejón sin salida. Estaba muy oscuro, apenas podía ver lo que había delante de mí. No podía distinguir si estaba frente a un espejo o si había un camino más allá. Ya estaba agotada de esta aventura y llamé a mi amiga en voz alta. De repente apareció un payaso frente a mí. Salía lentamente de la oscuridad. Me sorprendí, ya que en ningún lugar indicaba que hubiera actores contratados en el laberinto. Me observaba en silencio. Su traje lucía impecable, sin una sola arruga o mancha. Parecía haber salido de un cuadro. No había nada especial en ello. Sabía que se cambiaba de ropa y se maquillaba allí mismo. Pero esa palidez artificial en combinación con el lugar silencioso y desolado añadía cierta irrealidad a la situación, generando inquietud. De repente el payaso sonrió ampliamente, hizo una reverencia teatral y juguetona y me saludó con la mano. No me quedó más remedio que responder con un gesto similar, lo cual hice bastante insegura. En ese momento apareció Claire. Se acercó a mí. Apenas te encuentro. Vaya manera de perderse, he recorrido todos los pasillos. Parece que me he desviado un poco. No pude encontrar la salida. Bueno, dejémoslo así, dijo mi amiga. ¿A quién le estabas saludando? ¿A tu reflejo? ¿Cómo? Pero si aquí está el payaso. ¿Qué? ¿Qué payaso? Miramos hacia donde estaba el desconocido. No había nadie. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? No podía haberlo imaginado. Encogí los hombros y respondí. Sí, parece que era alguna broma del laberinto. Me saludó con la mano. Claire me miró expresivamente, pero no dijo nada. Parecía que no me creía. Estábamos bastante cansadas después de un día lleno de actividades y decidimos regresar a casa por separado. Debíamos tomar un autobús primero y luego caminar unos 20 minutos. Nos separamos en direcciones opuestas. Nos despedimos y nos dirigimos a diferentes paradas de autobús. Ya oscurecía, pero las calles estaban bastante concurridas. En esa calle semioscura, entre los transeúntes, varias veces creí ver al mismo payaso de nuevo. Me froté los ojos y sonreí ante mi propia tontería. No podía ser real. Mientras esperaba mi autobús, vi que había muy poca gente. Me senté junto a la ventana, me puse los auriculares y empecé a ver el exterior cansinamente. Pasaban paisajes grises y monótonos. Las casas y las tiendas locales estaban débilmente iluminadas por farolas. El autobús se detuvo en un semáforo, esperando que se pusiera en verde. De repente, en medio de toda esa monotonía, vi a... ¡el payaso! ¡Estaba parado mirándome! Su traje brillante y ridículo añadía un aire aún más absurdo al entorno. Mientras esperábamos, el semáforo sostenía un globo aerostático en una mano y agitaba alegremente la otra mano hacia mí. Su sonrisa amplia, que parecía más un rictus, no ayudaba en absoluto.
Sentí un escalofrío. ¿Me estaba siguiendo? ¿Qué quería de mí? Sentía cómo el pánico crecía en mí. Tendría que caminar unos 20 minutos después de bajarme del autobús. Mis padres no llegarían a recogerme. Parecía que no tenía elección. Solo me quedaba esperar que mi imaginación estuviera exagerando la situación y que todo tuviera una explicación lógica. A los pocos minutos, mi parada se acercaba. Miré a mi alrededor con cautela. No vi a nadie. Tratando de apresurarme, me dirigí hacia casa. No había alma viviente a la vista. A diferencia del ajetreado distrito donde se encontraba el centro comercial, la gente en nuestro vecindario solía acostarse temprano. Las farolas iluminaban débilmente el entorno. Los arbustos y los árboles arrojaban demasiadas sombras, entre las cuales era fácil perderse. Constantemente miraba a mi alrededor, temiendo ver al payaso vestido de colores vivos y su espeluznante sonrisa. Pero para mi alivio, no había nadie a la vista. Cuando ya estaba a punto de llegar a casa, me fijé en una de las farolas que quedaba a un lado. La luz tenue reveló la figura brillante del maldito payaso en la oscuridad. Dio un paso hacia adelante, saliendo a la luz como si estuviera en un escenario. Su sonrisa seguía siendo igual de aterradora, al igual que todo en él. Volvió a saludarme con la mano. No esperé a que empezara su actuación improvisada y corrí a casa a toda velocidad, esforzándome por no quedar iluminada por las farolas. Pensé que así se confundiría. Qué equivocada estaba. Al llegar a casa, saqué las llaves con nerviosismo, abrí la puerta de entrada, la cerré con fuerza y la aseguré con todos los cerrojos. Parecía que pasaba una eternidad de pie de espaldas a la puerta, tratando de recuperar el aliento y escuchando los sonidos de la calle. Todo estaba en silencio. Finalmente calmada, me quité los zapatos y la chaqueta y entré en la casa. Al principio pareció que todos estaban dormidos, pero luego vi una luz tenue en la cocina. Decidida a no apresurarme, primero fui a ducharme y arreglarme. Este viaje debía levantar mi ánimo, pero en realidad solo agregó estrés y canas. Después de ducharme y cambiarme, fui a la cocina. De inmediato noté que solo las luces empotradas sobre la encimera estaban encendidas. Proporcionaban una iluminación bastante tenue. La lámpara principal estaba apagada. Frente a frente en la mesa, con las manos apoyadas en la encimera, mis padres estaban sentados inmóviles. No podía ver sus caras, pero sabía con certeza que no estaban hablando ni moviéndose. «Mamá, papá, ¿está todo bien?», pregunté. Y entonces él salió de la oscuridad, con su traje colorido que parecía fuera de lugar en cualquier entorno, lo que me preocupaba, con su sonrisa que ahora parecía un rictus depredador. Esta vez tuve que ver su actuación hasta el final. Desde mi infancia he tenido miedo a los payasos. Cuando tenía poco más de 5 años, uno de ellos me asustó mucho al saltar bruscamente desde una esquina. Aparentemente esperaba hacerme reír de esa manera, pero en realidad solo me regaló un trauma infantil. Y ahora, 30 años después, me enfrento de nuevo a mi miedo. Nuestro hijo estaba a punto de cumplir 6 años. Para celebrarlo, estábamos planeando otra fiesta infantil con un animador. También habíamos encargado decoraciones para la casa, bocadillos, elegido atuendos festivos para toda la familia. En resumen, era una rutina agradable que por lo general evoca emociones positivas, pero no en mi caso. Por supuesto sabía que eran solo mis sentimientos internos. En realidad son personas comunes que ganan la vida entreteniendo a los niños con sus vistosos disfraces. Definitivamente nunca harían daño a nadie, ¿o sí? Ruby, mi esposa, conocía bien mi fobia. Siempre intentaba apoyarme y se encargaba de todo lo que me resultaba difícil. Tan pronto como publicamos el anuncio buscando animadores, llamaron a nuestra puerta. Cuando la abrí, casi me desmayé de terror. En el umbral estaba un payaso. Su traje brillante estaba adornado con cascabeles y encajes ridículos. Sin duda, era lo más espantoso que había visto. Sonrió ampliamente y sopló un silbato. Eso me sobresaltó y me preocupó aún más. El extraño lo notó y me miró con una larga mirada impenetrable. Incluso si no tienes miedo a los payasos, la visión de este terrible bromista con un atuendo brillante y una sonrisa antinatural te asustará.
No podía entender si era consciente de mi miedo o lo hacía a propósito. En ese momento, Ruby se acercó a la puerta. Él se inclinó levemente y se presentó. «Hola, soy Buddy el payaso y este es mi ayudante Bobo», señalando hacia la marioneta de trapo en su mano izquierda. «Hola a todos. No se fijen en que soy un muñeco de trapo. En realidad, soy muy divertido y sé muchos chistes», dijo Bobo. Buddy hablaba con una voz bastante alta, mientras que Bobo tenía un tono bajo con un ligero carraspeo. Además, no se podía ver en absoluto cómo el payaso hablaba a través de la marioneta. Parecía ser un ventrílocuo. Quedé asombrado y aún más asustado por ese contraste. Sentí cómo mis manos temblaban y el sudor brotaba en mi frente. Por otro lado, Ruby saludó cortésmente al payaso y le ofreció té. Buddy entró en la casa de inmediato. Sus enormes zapatos ridículos hacían ruido al caminar, y los muchos cascabeles en su traje sonaban irritantemente. Sin duda, no estaba contento con esta situación. Quería que desapareciera y no volviera a aparecer. Mientras yo observaba cautelosamente desde la distancia, mi esposa tuvo una breve conversación con Buddy. Ambos estábamos sorprendidos por lo rápido que había llegado el payaso. Solo habían pasado un par de horas desde su llamada y el momento en que publicamos el anuncio. Buddy nos aseguró que había sido enviado por una agencia. A Ruby le pareció bien, pero yo seguía estando alerta ante esa rápida reacción a nuestra solicitud. Sin embargo, no podía juzgar objetivamente mis sospechas. Mientras tanto, Buddy y Ruby firmaron un acuerdo y nos despedimos hasta la hora acordada. Mi esposa tomó todo lo sucedido con absoluta calma, pero yo seguía sintiendo ansiedad. ¿Por qué llegó tan rápido? Además, sin llamar y completamente disfrazado. Habría sido suficiente con una llamada y acordar una reunión, para luego presentarse a la hora acordada con una apariencia normal. Pero decidí no compartir mis sospechas con Ruby, ya que lo consideré simplemente otro episodio de mi fobia. Y llegó el día de la fiesta. La casa estaba decorada y los refrigerios estaban listos. Había pocos invitados, solo algunas familias con niños. Después de juntarse, abrir regalos y comer, todos esperaban el espectáculo. Sin embargo, Buddy no apareció. Estaba retrasado al menos media hora. Los invitados empezaron a ponerse nerviosos. Pronto sonó el timbre. En el umbral estaba el payaso en su ridículo traje, pero esta vez estaba sucio, con encajes rotos en varios lugares. Todos miraron al animador con perplejidad. Él, como si nada hubiera pasado, sonrió a los presentes con su espantosa sonrisa antinatural y musitó con una voz chillona y fingida. ¿Nos extrañaron? Bobo y yo jugamos un poco. Todos intentaron huir, pero los alcanzamos. Y ahora jugaremos también con ustedes. Con esas palabras, Buddy mostró desde atrás una mano que sostenía un enorme cuchillo de caza manchado de marrón. Mi peor pesadilla se hizo realidad. El hombre disfrazado de payaso estaba intentando acabar con todos los presentes. Ruby gritó y corrió hacia nuestro hijo. Los demás también empezaron a dispersarse, agarrando a los niños, tratando de salir por otra salida. Y yo, paralizado por el miedo, me quedé inmóvil, sin poder moverme. El payaso no se apuraba. Avanzaba lentamente hacia mí, jugueteando con el machete. Al mismo tiempo, mantenía un diálogo con Bobo en diferentes voces. Parecía como si el trozo de trapo en su mano fuera realmente una persona diferente. Era Bobo quien ordenaba a Buddy cometer los crímenes. Su voz ronca y siniestra enviaba escalofríos por mi espalda. Lo que estaba sucediendo me parecía un sueño terrible del que era imposible despertar. Cuando el psicópata estaba lo suficientemente cerca de mí, finalmente se activó mi instinto de supervivencia. Agarré un cilindro de serpentina líquida que tenía a mano y se la rocié en la cara. Buddy no tuvo tiempo de reaccionar ante mi ataque y se tambaleó, frotándose los ojos. Aproveché ese momento y corrí hacia la salida. En ese momento vi a Ruby acercándose hacia mí con una pala que encontró en nuestro jardín. La giré y juntos corrimos lejos. Refugiados en casa de los vecinos, llamamos a la policía. Por supuesto, para entonces Buddy ya se había escapado. Su búsqueda sigue en curso. Ese mismo día hubo un crimen en otra casa a un par de cuadras de la nuestra. Nadie sobrevivió. Después de lo ocurrido, nos mudamos a otra ciudad
y desconocemos lo que sucedió después. Nuestro hijo también ahora le tiene miedo a los payasos. Ruby también se volvió ansiosa y ya no permite que extraños entren en la casa. Y yo, después de lo sucedido, todavía tengo pesadillas y estoy en tratamiento con un especialista. No hace mucho tiempo, un circo llegó a nuestra ciudad. Fue un acontecimiento real, ya que rara vez recibimos visitas en este olvidado pueblo. La vida en este lugar era increíblemente aburrida y deprimente. De repente, afiches con animales salvajes, acróbatas y payasos aparecieron por todas partes. Recientemente cumplí 13 años y me emocioné mucho con esta noticia. Todos hablaban sobre los nuevos artistas circenses. Algunos estaban ansiosos por ver tigres y elefantes amaestrados. Otros admiraban la gracia y flexibilidad de los acróbatas, y algunos esperaban el espectáculo del payaso. Decían que este payaso era diferente, y que nadie nunca había visto su sonrisa. Y así llegó el día del espectáculo. Toda la ciudad se congregó para no perderse este evento. Cada habitante observaba ansiosamente desde el escenario, tratando de no perderse nada interesante. Los actos en la pista se sucedían uno tras otro. Los acróbatas mostraban prodigios de destreza. Los domadores de tigres demostraban su valentía y talento. El público aplaudía lo que veía. Todos estaban encantados. Y al final, el payaso salió a la pista. Realmente se veía inusual. Su maquillaje facial era en blanco y negro. Sus cejas estaban arqueadas, mostrando tristeza, y una lágrima negra corría por su mejilla blanca. Su traje coincidía con su maquillaje. Un enorme saco blanco y negro con grandes pompones en lugar de botones. En los pies llevaba zapatos igualmente enormes. La apariencia ridícula provocó risas en el público. La entrada de Pierrot fue recibida con abucheos de la multitud. Todos exigían su dolor y humillación. Él entretenía a la audiencia burlándose de sí mismo. El payaso miraba cansadamente a la gente. Cada sonrisa se grababa firmemente en su mente. Recordaba a todos. Al final, el payaso se inclinó profundamente y se alejó del escenario. Este acto me desconcertó. No me gustaba presenciar la humillación de Pierrot, el melancólico payaso. Parecía que yo era el único que no apreció su acto. Mis amigos, por otro lado, estaban encantados. De una forma u otra, todos regresaron a casa y la vida siguió su curso. Esa misma noche, el triste payaso lanzó un asalto contra todos aquellos que recordaba. Avanzaba majestuosamente por las calles, riendo a carcajadas. Su risa resonaba en mis oídos, volviéndome loco. La gente, que dormía tranquilamente en sus hogares, despertó al ruido y salió a la calle. Al ver a Pierrot, se horrorizaron. El traje blanco y negro estaba desaliñado y manchado, aparentemente con sangre. En ambas manos sostenía un gran cuchillo de caza. Pierrot atacaba a todos los que veía esa noche. Sin duda, había algo inhumano en él. Sus reflejos eran demasiado rápidos. Se movía instantáneamente de un lugar a otro. Sus movimientos eran rápidos y precisos. No había manera de escapar de su venganza, pero lo que más asustaba era su rostro. Sus ojos ardían en llamas rojas. La sed de venganza los guiaba y no le permitía detenerse. Sus dientes inhumanos, afilados y largos, eran los dientes de un depredador, capaz de desgarrar fácilmente a su presa. Su amplia y congelada sonrisa se grabó para siempre en mi memoria. La risa demoníaca del payaso resonaba en toda la ciudad, envuelta en terror. Nadie que se hubiera burlado de su dolor en la arena pudo escapar. Más tarde supe que todos los trabajadores de este circo vivían gracias a Pierrot. Después de cada noche de la venganza, podían vivir sin envejecer durante unos 10 años. Buscaban intencionalmente pueblos olvidados, que nadie visitaba. Después de la visita del circo, generalmente ninguno de los residentes sobrevivía. Pero había excepciones. Esta vez, el payaso perdonó a una sola persona. A mí. El chico que no se rió de su sufrimiento. ¿Pero qué queda para mí, ahora huérfano en este vasto y terrible mundo? Han pasado 10 años desde ese incidente, pero sigo teniendo 13 años. Hoy hemos llegado a dar un espectáculo en un pequeño y desolado pueblo que a nadie le importa. Y estoy muy nervioso, ya que esta es mi primera actuación en un circo